Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo con la temática titulada Sesión 8, Historia Natural de la Enfermedad y la Prevención de las Enfermedades en los Trabajadores. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muy buenas tardes y bienvenido. Claudia, ¿cómo estás? ¿Y cómo están a todos? Bienvenidos a nuestra acción del día de hoy. En nuestra ruta de conocimiento, esta es nuestra octava sesión y vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad y cómo podemos utilizarla para prevenir enfermedades en los trabajadores. De hecho, les voy a dar varios ejemplos que podemos trabajar y que nos van a ser de mucha utilidad dentro de este proceso que estamos realizando. Pero bueno, y quiero recordarles, recuerden que nosotros el lunes 26 de agosto tenemos el plan de pruebas ocupacionales, que también es un tema supremamente importante para aquellos que adoran la medicina laboral y medicina del trabajo. Pero Claudia, si quieres, primero hagamos nuestra primer sondeo del día, si te parece. Claro que sí, Doc. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento y dándose a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? A, es representación gráfica. B, representa el comportamiento de la enfermedad. C, es un paradigma de enfermedad. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, es representación gráfica con un 2%. B, representa el comportamiento de la enfermedad con un 43%. C, es un paradigma de enfermedad con un 7%. D, ninguna de las anteriores con un 7%. E, todas las anteriores con un 40%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La historia natural de la enfermedad tiene las siguientes etapas. A, pretopogénica e intratopogénica. B, prepatogénica, patogénica y postpatogénica. C, enfermedad laboral y accidente de trabajo. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, pretopogénica e intratopogénica con un 7%. B, prepatogénica, patogénica y postpatogénica con un 53%. C, enfermedad laboral y accidente de trabajo con un 12%. D, ninguna de las anteriores con un 2%. E, todas las anteriores con un 27%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El modelo de
Lev y Clark propone como niveles de propone como niveles de prevención: A, primaria en periodo prepatogénico; B, secundaria en el periodo patogénico; C, terciaria en el postpatogénico; D, ninguna de las anteriores; E, todas las anteriores. Esos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, primaria en periodo de prepatogénico con un 17%, B, secundaria en el periodo patogénico con un 9%, C, terciaria en el postpatogénico con un 8%, D, ninguna de las anteriores con un 3%, E, todas las anteriores con un 64%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso. Muchas gracias, Claudia. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, y esto es bien interesante, y como siempre arrancamos por nuestra frase preliminar, hoy vamos a trabajar con Vincent Volture. Vincent Volture estuvo vivo desde el año 1597 hasta mayo de 1648. Fue digamos que una persona que no era precisamente poeta, pero se dedicó a la poesía y fue exitoso en ella. Y decía lo siguiente: el secreto para tener una buena salud es que el cuerpo se agite y la mente repose. Es decir, la actividad del cuerpo supremamente importante para estos procesos de promoción y prevención. Actividad. Agitamiento es actividad y que la mente repose. Recuerden que la meditación lleva a que acallemos esos ruidos que nos llevan a tener agitación mental. La mente no tiene por qué estar agitada y ella nos lleva a tener una tranquilidad que nos permite entender los procesos en los que estamos. Entonces hay que tener mente muy tranquila para poder tener una vida saludable. Muy bien. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Como les decía, vamos a hablar de historia natural de la enfermedad, pero muy importante entender que es una herramienta de prevención de las enfermedades laborales supremamente poderosa. Lo que pasa es que obviamente con estos temas de tipo teórico a veces se vuelven como que no se sabe qué hacer bien con ellos, pero en realidad estos temas se vuelven supremamente claves cuando saben manejarlo, y les voy a dar ejemplos que en términos de prevención van a ser supremamente importantes. Vamos a trabajar la definición de historia natural de enfermedad, el marco conceptual y la historia un poquito de ella, los usos de la historia natural de la enfermedad, y finalmente vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos trabajarlos. Bueno, muy bien. Iniciemos con ¿qué es la historia natural de la enfermedad? Entonces, la historia natural de la enfermedad es un modelo, eso es lo primero. Level y Clark, no Lewis, porque cuando estuve haciendo la presentación y quería mirar unas fotografías de Lewis y Clark, nos salían las fotografías de Lewis y Clark. Y Lewis y Clark fueron los que exploraron con Achiquehua el oeste norteamericano. Recuerden que eso aparece en una de las películas de estas del museo, y hablan de esta indígena y hablan de Lewis y Clark. No existen fotografías de Lewis y Clark. Y eso me pareció muy simpático. Era más importante un explorador del oeste que estos epidemiólogos que dieron a luz una herramienta tan importante como la historia natural de la enfermedad. Pero esta historia natural de la enfermedad lo que hace es presentar de una manera gráfica, y vamos a ver varias veces la gráfica de Level y Clark, donde logra ver el proceso. El proceso es un paradigma, es decir, los paradigmas son formas de pensar que nos muestran, en este caso, el comportamiento de la enfermedad antes de exponerse al factor de riesgo, durante el proceso de exposición y enfermar, y después, cuando se presentan los signos y síntomas. Muy importante estas tres palabras para que ustedes las tengan en cuenta allí. Level y Clark hablaban de una representación gráfica de un proceso o paradigma que nos explica de una manera el comportamiento de la enfermedad. Es posible que hoy hablemos de esta forma de presentar la historia natural de la enfermedad, y para nosotros desde el año 65 más o menos se volvió
un paradigma, es decir, una forma de ver la historia natural de la enfermedad. Pero ojo, es muy probable, y no solamente muy probable, sino que así es, hubo otras explicaciones posteriores, porque ellos hablaban sobre un modelo que era más explicado sobre la infección, o sea, sobre las enfermedades infecciosas. No obstante, por su simplicidad y por la creatividad que ellos tuvieron al idear este proceso, no solamente se ha mantenido en el tiempo, sino que se sigue utilizando y para nosotros es súper importante en términos de promoción y prevención. Muy bien. El modelo de historia natural de la enfermedad que proponen Lewis y Clark entre los años 60 y 65 del siglo pasado, básicamente lo que decían era lo siguiente, es que existía un periodo previo a enfermarse, prepatogénico, y otro posterior a enfermarse, o sea, perdón, durante la enfermedad que se llama patogénico. Sin embargo, hoy en día se habla inclusive, y vamos a tratarlo así aquí, de un periodo después de la enfermedad, postpatogénico, es decir, antes de la enfermedad, durante la enfermedad y después de la enfermedad. Prepatogénico, patogénico y pospatogénico. Interesante esto. Como estamos hablando de infecciones, ellos utilizaron un modelo triadecológico. Recuerden que lo habíamos hablado en anteriores charlas. Aquí lo que estamos hablando es que básicamente, y además de eso, este es un modelo que se utiliza mucho en salud ocupacional, y es que existe una persona que es el huésped, que es la persona que se enferma, un agente, que es el factor de riesgo, en este caso una bacteria, un virus, y el medio ambiente, que es aquel en el que vive ese virus y esa bacteria. Esta triada nos permite entender cómo las personas enfermamos por efectos de un factor de riesgo de tipo biológico, pero no solamente biológico, aquí lo vamos a extender mucho más allá. Este modelo, de hecho, es el que se utiliza en salud ocupacional. Por eso hablamos de medio ambiente, agente y huésped. Este modelo triadecológico es el que trabajamos también para intervenir. Cuando elaboramos una teoría sobre la enfermedad, un paradigma sobre la enfermedad, lo que estamos es entendiendo cómo se produce, pero además de eso, cómo se previene. Entonces, si yo tengo una persona que adquiere el agente porque el medio le permitió llegar hasta él, este agente, este virus y esta bacteria, él va a enfermar. Entonces, ¿yo dónde puedo intervenir? En el huésped, en el medio ambiente y en la fuente, es decir, en el agente. Fíjense que esto es lo que hemos trabajado en salud ocupacional toda la vida. Este modelo, no obstante, como lo ven ahí, es un modelo viejo que ya llegado en los años 70 se modificó y se llevó a otras formas de modelos. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de modelos, hoy vamos a hablar de de Lewis y Clark, porque la historia natural de la enfermedad tiene un tema importantísimo y es que marca cómo se va a interpretar la medicina y cómo vamos a trabajar la medicina ya en la modernidad. Muy bien, entonces, si yo estoy en el periodo prepatogénico y los tres están en contacto, es decir, el huésped entró por el medio ambiente en contacto con el agente, él no se enferma inmediatamente, sino que nuestras defensas nos permiten enfrentar este agente, este virus, esta bacteria o este factor de riesgo o peligro que tenemos en el ambiente de trabajo. Allí es donde nosotros vamos a ejercer la prevención primaria. Y la prevención primaria, no se preocupen, vamos a repetirlo posteriormente para que les quede mucho más claro. Hablamos de promoción de la salud y de protección específica. Son las dos formas de hacer prevención primaria. Obviamente que si ustedes miran algunos de los otros modelos, hablan de promoción, luego de prevención. Aquí prevención primaria engloba la promoción y la promoción de la salud, recuerde que se trabaja sobre las poblaciones y es antes de que la gente enferme. Sin embargo, recuerden, por eso es que hablamos de periodo prepatogénico, estas personas ya tienen el contacto con el agente. Y allí lo que nosotros podemos hacer es promover hábitos saludables de trabajo y hábitos para tener una buena salud. Esto lo vamos a tocar un poco más adelante. La protección específica también se da a los individuos, a las familias, a los grupos y las comunidades. Y hablamos básicamente de acciones que hagan que cuando entremos en contacto con el huésped ya tengamos una memoria inmunológica y nos podamos defender. Efectivamente, estoy hablando de las vacunas. Eso es prevención primaria. Luego vamos al periodo patogénico y en el periodo patogénico básicamente hablamos de una cosa que se llama el horizonte clínico. Ayer precisamente discutía con algunos colegas del tema del horizonte clínico. Entonces me decían, uy, eso se oye muy lindo. Básicamente el horizonte clínico es cuando la persona pasa de no tener o de tener unos síntomas que no son tan relevantes a tener un cuadro clínico
con un síndrome, es decir, unos síntomas y unos signos. Entonces, lo subclínico y lo clínico están divididos por el horizonte clínico, es decir, cuándo comienza a ser sintomático, cuándo comenzamos a diagnosticar la enfermedad. Y allí ya hablamos de prevención secundaria, porque yo puedo hacer o un diagnóstico precoz o un tratamiento precoz. Limitar el daño dando un muy buen tratamiento porque he identificado a tiempo y al final, cuando ya no puedo hacer nada, estoy en prevención terciaria, que es rehabilitación. Entonces recuerden lo muy importante que hicieron Level y Clark, es conectar cómo era el proceso de enfermedad, ese paradigma de enfermedad, y ponerlo en un gráfico sencillo. De aquí en adelante este gráfico se va a volver el marco en el cual les voy a mostrar muchas veces muchas de las enfermedades laborales para que veamos cómo podemos afrontarlas de una manera adecuada. Muy bien. Continuando con la historia natural de la enfermedad, Level y Clark propusieron estos paradigmas con una intención. O sea, ¿cuál era el objetivo de proponer estos modelos? Básicamente es desarrollar un punto de vista que nos permita enfocar. Enfocar es, yo no me pongo a pensar en todo eso. Fíjense que antes cuando a una persona le daba tuberculosis, estaban pensando, bueno, le damos muy buena comidita, claro que es válido, lo llevamos a Santa Marta, que estuviera en una zona donde no hubiera, donde hubiera buen oxígeno y donde estuvieran en contacto con la naturaleza. Sin embargo, no estábamos enfocando lo que en realidad era importante. ¿Y era qué? ¿Cuál era el agente para poder atacarlo, para poder darle un antibiótico? ¿No es cierto? ¿Cuál era el individuo que tenía allí? ¿Qué falencias tenía ese individuo? Y al final, ¿cuál era el medio ambiente que permitía a través de él llevar el agente en contacto con el individuo? Entonces, claro, si yo estoy hacinado en un cuarto con una persona que está tosiendo y botando bacterias de tuberculosis, pues tengo un ambiente lleno de ese factor de riesgo que me puede enfermar. Entonces, ellos lo que hicieron fue poner el punto de vista en los tres elementos. Eso es muy importante en términos de la epidemiología. ¿Sirve para qué también? Para promover la salud, para llevar a entender cómo es el proceso para poder atacarlo. Primer punto, promoción de la salud. Y segundo punto, prevenir la enfermedad en un sentido más amplio. Por eso hablamos de primaria, secundaria, terciaria. Algunos hablan de cuaternaria, pero finalmente estamos hablando de lo mismo. Y es cuando llegamos ya al proceso de rehabilitación y tenemos unas secuelas. Pero vamos a mirarlas más adelante. Muy bien. Hugh Level y Edwin G. Clark, que era como se llamaban, eran o fueron dos epidemiólogos que introdujeron la epidemiología en la década de los 50 y los 60. Y este modelo que ellos trajeron permitió comprender la forma en que se presentaban las patologías. Cuando uno entiende la forma en que se presentan las patologías, de contera, como dirían los abogados, o como conclusión, estaremos encontrando cómo prevenirlas. Muy bien. Esta pintura que les muestro aquí es de Luke Fields, que vivió entre el 44, entre 1844 y 1927. Y muestra un método muy interesante. Aquí estamos viendo unos padres con una niña acostada que sufre una patología y él observa. El punto más importante en la medicina fue lograr observar las patologías para entender cómo se comportaban. Obviamente que el recoger datos y poder entender, como fue el caso en Inglaterra con las diferentes patologías que se estudiaron a nivel epidemiológico, nos permitió observar. Pero el punto más clave, más allá de cualquier herramienta que utilicemos, es mirar. El médico tiene que ser analítico aquí. Y eso pasa también cuando hablamos de salud en las empresas. Muy bien, pero entremos ya en materia. El periodo prepatogénico, es decir, antes de la enfermedad, recuerden que ya lo vimos en nuestra gráfica, este periodo patogénico tiene un hecho muy importante y es que es donde no hay manifestación de la enfermedad, pero ya están los factores, es decir, ya está el agente, ya existe el medio ambiente y ya existe el individuo. Tenemos todos los elementos para la ecuación de la salud y de la enfermedad, pero en este caso todavía no llegamos a enfermarnos porque estamos desarrollando la enfermedad. Si alguno de estos tres elementos faltara, pues finalmente no se va a la enfermedad. Es decir, si yo quito la bacteria, la tuberculosis, pues no les va a dar tuberculosis porque falta uno de los tres elementos. Pero si está la persona que se puede enfermar, el agente que la enferma y el medio ambiente que logra transmitir esta bacteria, pues vamos a tener la enfermedad, sin duda, como una consecuencia de ellos. Muy bien.
Entonces, en este periodo prepatogénico tenemos que tener tres componentes en mente. Primero, el agente. ¿Qué es el agente para que lo pongamos claro? Si estamos hablando de una enfermedad de tipo biológico, estamos hablando de los virus, de las bacterias, de los hongos, de los protozoos, bueno, de todos los elementos de tipo biológico que ustedes conocen de nuestra clasificación. Pero ojo, muy importante esto, es la causa de la enfermedad. Es decir, el agente es el agente causal de la patología. Entonces, cuando hablamos de agente causal, también hablamos de los factores de riesgo y de los peligros. Claro, en este caso, Level y Clark hablaban de los peligros biológicos para las patologías generales, pero nosotros vamos a enfocar en los peligros y factores de riesgo de tipo laboral que llevan a sufrir la enfermedad. Uy, perdón. Muy bien. Entonces, ese es el agente o causa. Segundo, el huésped. ¿Quién es el huésped? El trabajador, el individuo. Es ese organismo vivo que es capaz de alojar al agente causal, ¿no es cierto? O sea, que es capaz de recibir la bacteria, el hongo, el virus, el factor de riesgo y enfermar. Pero ¿de qué depende de que enferme? Recuerden que nosotros habíamos hablado que en el ambiente depende de la cantidad de factor de riesgo que existe, pero en el huésped también depende que tenga o que sea un campo fértil para la enfermedad. ¿Eso qué significa? Yo puedo estornudar como dice ahora y muchas personas, si yo tuviera una gripe, podrían enfermarse de las que estuvieran a mi alrededor, pero algunas otras no. La pregunta es, epidemiológicamente, ¿por qué? Y es que algunos, uno, ya tuvieron una experiencia con ese virus. Entonces, como todo en la experiencia, si ya tengo la experiencia, ya sé cómo manejarlo. Entonces, mi sistema inmunológico sabe cómo enfrentarse al virus, la bacteria y el hongo. Esa es una cosa. Dos, no tengo la forma en que me entre el virus. Por ejemplo, pasa con algunos pacientes de VIH que al ser infectados con el virus ni siquiera puede entrar el virus, luego no enferman. ¿Por qué? Porque tienen una conformación de tipo genético que le cierra la puerta al virus. Los otros tienen la puerta abierta, por ende pueden sufrir el virus. ¿Listo? Entonces está genéticamente listo y preparado para no sufrirla o para sufrirla. Si ustedes recuerdan, hablamos en algún momento de la silicosis y en la silicosis y en la antracosis hablábamos de personas que pertenezcan a grupos como los afro, los caucásicos, holandeses y los japoneses, que tienen un marcador genético que son un HLA-B27, por ejemplo, entre los tres factores genéticos. Esos marcadores hacen que ellos sean más fáciles para sufrir la patología y eso depende del huésped. Entonces es un poco lo que hablábamos de yo tengo que tener esa puerta de entrada para que entre la patología. No a todos nos dan todas las patologías. Ahora, eso es un albur y no sabemos cómo se puede, digamos, manejar, sí cómo identificar, sí sabemos quiénes tienen esos factores y cómo se pueden defender. Muy bien. Por otro lado está el tema del ambiente. El ambiente es el medio donde se desarrolla la enfermedad. Entonces, por ejemplo, la temperatura, la humedad, el entorno de trabajo tiene que ser el adecuado para que el factor de riesgo llegue al individuo. Ese factor de riesgo puede ser, por ejemplo, esto. Nosotros en Bogotá no tenemos paludismo, ni tenemos fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque el ambiente no es propicio para que la gente entre en contacto con el huésped. ¿Y por qué? Porque la Aedes aegyptus no sobrevive a esta altura. Porque el vector, que en este caso es el mosquito del que estamos hablando, el Aedes aegyptus, no puede transmitirlo. No porque no exista la gente, no porque no exista en este caso el mosquito, sino porque en Bogotá por la altura y por la temperatura no llega. Y eso tiene que ver con la temperatura. También puede suceder que el régimen de vientos haga que en un sitio de trabajo se propague el sílice o el carbón y las personas logren entrar en contacto con él. Por ende, se van a enfermar. Entonces, el ambiente es supremamente importante. Por eso, cuando hablamos de intervención a nivel del periodo prepatogénico, hablamos en el agente, en el huésped o en el ambiente. Muy bien. ¿Cuáles son las herramientas en este periodo? Entonces recuerden que en el periodo prepatogénico tenemos el desarrollo de la enfermedad en el huésped. En este periodo no se ha desarrollado esa posibilidad de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces en este periodo prepatogénico la persona no ha entrado en contacto. Entonces hablamos de
una etapa subclínica. En esa etapa subclínica no se han manifestado los síntomas. Entonces, el paciente puede tener algunas sensaciones. Es importante en vigilancia, en promoción y prevención que yo tenga claro los síntomas, que son las sensaciones que tiene la persona. Por ejemplo, un síntoma es el dolor, otro síntoma es la cefalea o el dolor de cabeza, es lo que él siente. Yo no puedo verificarlo. Si ustedes me dicen, me duele la cabeza, yo le creo. ¿Por qué? Porque no tengo forma de patentizarlo. Puede decir, me duele. Tengo algunos indicadores que son signos que sí puedo corroborar, pero el síntoma como tal de qué le duele y cuánto le duele es subjetivo, es de él. Viene el signo, que es el hallazgo objetivo del paciente. Les voy a dar un ejemplo. En el síntoma, el paciente me dice, me rasca mucho, porque tiene una dermatitis ocupacional, me rasca mucho la piel. Y yo me rasco, porque me puede rascar y no rascarme. Entonces, le dan ganas de rascarse y se rasca efectivamente. Entonces, se clava las uñas y se rasca la piel. Lo que vemos en la piel es el signo. ¿Qué vemos en la piel? Que está escarificada, que está rasguñada, que está más gruesa, que está hasta un poco más oscura que el resto de la piel, fruto del daño al cual se va sometiendo la persona. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros tenemos aquí, en ese orden de ideas, son dos cosas, el signo y el síntoma. Importantísimo en los sistemas de vigilancia epidemiológica. Y obviamente este modelo de Level y Clark, cuando lo mostremos allí, tiende a mostrar esos signos y síntomas. Entonces, el síntoma de lo que tiene el paciente es lo que podemos ver. El médico agregará el examen físico y las pruebas complementarias. Ya hay cambios en los tejidos de las personas. Claro, el cuerpo comienza a cambiar y en los órganos. Sin embargo, todavía no podemos llamarlo como tal un proceso infeccioso. Entonces, está en etapa subclínica, todavía no lo podemos identificar. No existen esos signos y síntomas tan claros. Entonces, en el periodo patogénico, en la etapa ya digamos que el huésped está comenzando a desarrollar la patología. Ya entró en contacto con el factor de riesgo y comienza a generar un proceso donde comienza a enfermarse. Al inicio no lo podemos detectar, claro. El punto clave aquí es una detección temprana. Muy bien, entonces, en este periodo lo vamos a llamar como periodo de incubación. Está incubando, está desarrollando, está dándole las condiciones para que se desarrolle la patología. Entonces, las manifestaciones clínicas en el periodo de latencia obviamente dependen del tiempo transcurrido entre el factor de riesgo y lo que va a pasar allí. Recuerden que hay enfermedades de tipo crónico y enfermedades de tipo agudo, entonces depende de ese tiempo. Pero recuerden esto, ustedes recuerdan que hablábamos en algún momento del COVID-19. El COVID-19 tiene un momento en que la persona entra en contacto con el factor de riesgo. Sería el periodo prepatogénico y antes de este. Pero cuando ya entra en contacto y el virus, el SARS-CoV-2, que es el agente, entra en contacto con el individuo, paulatinamente va mellando sus defensas, pero todavía no produce sintomatología. Es cuando comienza a presentar sintomatología ya clara y patente, signos y síntomas, que vamos a ver la etapa clínica. Entonces allí cruza, ¿se acuerdan que hablamos del horizonte clínico? Cruza el horizonte clínico, deja de ser asintomático y ser subclínico y ocurren los síntomas y signos que estamos mencionando anteriormente. Y allí se establece el diagnóstico, porque yo ya cuando tengo un conjunto sindromático, eso es los síntomas y los signos de la patología. Entonces, tiene goteo en la nariz, tiene los ojos rojos, estornuda, tiene tos, se siente malito. Ahí ya configuramos un síndrome. Eso que estamos diciendo que parece tan técnico, pues no es tan técnico, es una cosa sencilla. Ya comienza a tener la enfermedad. Y entonces tiene la enfermedad y allí yo puedo hacer un diagnóstico temprano. Yo utilizo esos hallazgos de síntomas y signos para establecer cuál es el efecto. ¿No es cierto? Entonces ya ahí en esa etapa clínica se manifiesta con todo, y ahí es donde tenemos toda la clase de signos y síntomas. En el COVID-19 fue un poco difícil porque no teníamos claros cuáles eran todos los signos y los síntomas para poder diagnosticar la enfermedad. Muy bien. Luego viene el periodo posterior a la patología. Entonces aquí en el periodo posterior a la patología, entonces aquí ya sufrió el COVID-19, aquí ya sufrió el dengue, sufrió la silicosis, sufrió la neumoquinosis del minero de carbón y en el desenlace, como en las novelas. Recuerden, hay un inicio donde te cuentan la trama, luego viene la trama, el nudo del tema y luego viene el desenlace.
Pues en la patología es exactamente igual. Hay un desenlace y hay 4 escenarios probables. Primero, se recuperó, no tiene ningún problema. Segundo, se volvió en estado crónico, apareció la enfermedad y se volvió crónica, es decir, se prolonga en el tiempo. El otro escenario que nos puede dar de desenlace es incapacidad. Le quedaron secuelas y eso hace que tenga que calificarse, ya lo vamos a ver. O un escenario más complicado que es la muerte. Y ustedes recuerdan que creo que el COVID-19 nos da una perfecta muestra de esto. Hubo personas que se recuperaron y no tienen nada. Otras que quedaron con estados crónicos, con cefaleas post-COVID, bueno, con una serie de patologías respiratorias, con una fibrosis respiratoria, que es un estado crónico. Ya resolvió el COVID, pero esto es lo que queda. Tercero, quedaron después de su estadía en unidad de cuidado intensivo para ser calificados porque quedaron inválidos. O muchos murieron. Creo que es la forma más fácil de ejemplificarlo. Pero vamos a ver ese periodo pospatogénico cómo se da. Lo primero, recuperación. El curso de enfermedad no genera ninguna secuela y alcanzó el estado igual al que tenía previo a la enfermedad o a la patología. Entonces él se recuperó. Muy bien. Segundo estado crónico. Entonces la enfermedad perdura en el tiempo. ¿Es controlable? Sí, o sea, le podemos ayudar con el broncodilatador si es un problema respiratorio, le damos las pastillitas para su corazón, si tiene una silicosis lo ayudamos dándole oxígeno, le damos hasta un bastón, pero no es curable y va a requerir tratamiento y acompañamiento médico, porque además de eso lo crónico tiende a empeorar en el tiempo. Y luego vienen las secuelas. ¿Y qué pasa con las secuelas? Pues la persona, una vez llega a la mejoría médica máxima, recuerden, hemos hablado de mejoría médica máxima, pero no hemos llegado a una, o sea, no hemos explorado mucho más este tema, pero digamos cuando la persona ya no va a mejorar o a empeorar inclusive, pero lo que sí es muy probable es que empeore, ¿no es cierto? O sea, no va a mejorar mucho, se va a mantener allí, es probable que empeore otro poco o otro mucho, pero no va a mejorar. Esto significa que ha llegado a la meseta de rehabilitación. Le hemos hecho la rehabilitación, pero la persona no va a reaccionar más. Hasta ahí va a llegar y no hay nada que hacer. Tuvo la lesión en la mano, le hicimos terapia, la mano mejoró, pero llegó hasta ahí. Ah, es un túnel del carpo, igual. ¿No es cierto? Le hicimos la cirugía, le hicimos terapia y quedó con algunas secuelas. Por eso hablamos de incapacidad o secuelas. Ya donde se establece esa secuela, yo voy a ver que esta secuela es perdurable en el tiempo. Por eso no califica las secuelas antes de este momento, sino una vez se han vuelto ya estables y las podemos calificar. En Colombia, si llegamos a una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%, pues vamos a tener una pérdida que lleva a invalidez a la persona, que puede ser de origen común o laboral. Muy bien. Y finalmente la muerte. Como proceso o como causa de la patología, en este periodo pospatogénico, la persona no pudo manejar la patología de ninguna manera, no se cronificó, no tiene incapacidad, no le quedaron secuelas, simplemente paralizó el funcionamiento de sus componentes celulares corporales, que es lo que significa la muerte. La muerte finalmente es que las células dejan de funcionar y al dejar de funcionar, pues estamos frente a un periodo ya último, que es la muerte. Muy bien. Hay otro tema que es bien interesante en los niveles de prevención. Hemos hablado de los niveles prepatogénicos, periodo patogénico y periodo pospatogénico. Pero ahora, ¿qué hacemos con eso? Porque a la hora del té, sí, podemos llegar a la muerte. Listo, pero ¿qué vamos a hacer en términos de promoción y prevención? Entonces, lo que dijeron Level y Clark para la comunidad médica es lo siguiente. Existe una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros en la etapa de prepatogénesis hacemos promoción de la salud y protección específica. En la época de patogénesis hacemos un diagnóstico, un tratamiento oportuno y una limitación en la discapacidad. Pero en términos de el periodo y rehabilitación y en el periodo pospatogénico no nos queda sino indemnizar a la persona o a la familia si murió. Como fruto de esos 4 desenlaces que estamos hablando. Este fue el modelo propuesto por Level y Clark en 1965, que sigue siendo válido. Entonces vamos a ver el primer nivel. El primer nivel tiene que ver con la prevención primaria. Y obsérvese bien e interesante esto. El objetivo de la prevención primaria es disminuir la probabilidad de que se produzcan enfermedades, ¿no es cierto? O sea, allí yo puedo evitar que se produzca la enfermedad.
Puedo disminuir la incidencia, es decir, el número de patologías que se van a presentar, es decir, los casos nuevos. Y podemos hacer supresión del factor, es decir, si encontramos que el factor de riesgo es ruido, pues yo puedo suprimir ese factor desfavorable para que no haya gente con hipoacusia. O si ya tenemos algunos hipoacúsicos, que el resto no lo haga. Obviamente, la idea es que desarrollamos acciones preventivas que no tenemos que esperar a las medidas correctivas, ¿no es cierto? Yo prefiero echarle agua al carro ahorita para que no se sobrecaliente y no es que después de que se sobrecaliente, reparar el motor. ¿Es viable reparar el motor? Claro que sí, pero el problema es que no es igual de eficiente. Ahí les dejo algunas referencias, como siempre, de lo que estamos hablando. En la prevención primaria, yo lo que voy a hacer es promoción de la salud. ¿Qué significa eso? Está enfocado a que las personas adopten hábitos de vida saludable, no fumen, hagan actividad física, se alimenten de manera balanceada. Esto ya lo hemos hablado en otros puntos, pero fíjense cómo aquí la promoción de la salud es lo que yo puedo hacer en prevención primaria. Segundo, prevención de la enfermedad. Le hago educación al paciente para que identifique los signos y síntomas de manera temprana. Las empresas están enfocadas en disminuir la exposición al factor de riesgo y hacemos protección específica. ¿Cómo? Vacunando. Es que nosotros somos personal de salud y nos exponemos al virus del VIH, al virus de la hepatitis B, al virus del... Algunos de ellos tienen la posibilidad de tener vacunas. Es que usted es soldado o es una persona que trabaja en zonas de tipo rural, pues le colocamos la vacuna del tétanos. ¿Esto para qué? En una medida de acción protectora. Esa acción protectora es primaria, es protección específica. ¿Contra qué lo defiende la vacuna? ¿Contra todo? No, específicamente contra esos factores de riesgo que hemos elegido y que sabemos que son prevalentes en nuestro sitio de trabajo o en el sitio donde vivimos. El objetivo de la prevención secundaria, ¿cuál es? Entonces ya tenemos la prevención primaria, ahora vamos a hablar, estas son las tres actividades. Ahora, la prevención secundaria está ligada al periodo patogénico, es decir, cuando la persona enferma. ¿Cuál es el objetivo de ella? Identifico la enfermedad en fases tempranas. Por eso montamos los sistemas de vigilancia epidemiológica. Fueron Level y Clark los que nos permitieron entender el proceso y paradigma de la salud para prevenir. Entonces, lo primero es, claro, ya entró en contacto, recuerden, ya tienen los tres aspectos y ya está en contacto con el factor de riesgo. Entonces, lo identifico de manera temprana cuando aparezcan los primeros signos y síntomas. Recuerden que hablábamos de algunos de ellos en algunas patologías. Establezco medidas que frenen la enfermedad, es decir, le doy el tratamiento y trato de bloquear la enfermedad para que deje de avanzar. Genero medidas que disminuyen el daño. ¿Le puedo poner freno a la enfermedad que está en desarrollo o no? Depende. Entonces vamos a mirar esas medidas. Mejor el pronóstico de la enfermedad. ¿Cómo? Con una buena mitigación. Lo separo del daño. Le doy terapia y entonces así el túnel del carpo laboral pues no va a ser severo. Puedes llegar a ser moderado, leve o curar de pronto, porque ese puede ser un desenlace. Y al final disminuyo la prevalencia, es decir, el número de personas enfermas que van a tener allí. Eso es la prevención secundaria. ¿Qué hacemos a este nivel? Un diagnóstico temprano. Entonces, es por eso que hacemos tamizaje. Por eso hacemos las evaluaciones médicas ocupacionales, donde decimos vamos a hacerle visiometría, audiometría, rayos X, porque sabemos qué estamos buscando. No estamos simplemente entrando en el problema de la enfermedad como tal, sino que estamos tratando de disminuir. ¿Para qué? Para que no sean más severas o inclusive para que no sean mortales. Y les doy un tratamiento adecuado y limito el daño. Entonces ahí le doy el tratamiento oportuno, entonces le doy su antihipertensivo para que le baje la tensión arterial, le suministro la insulina, no porque no vaya a dejar de tener diabetes, va a seguir teniendo diabetes, pero con la insulina voy a disminuir el daño en el riñón, el daño en el ojo, el daño en la pierna. Eso es importante, estoy mitigando, no estoy quitando la enfermedad. Ya le dio la enfermedad, es que ya tiene silicosis, sí, le puedo dar oxígeno, lo puedo ayudar, lo puedo retirar de la exposición en silicosis, pero no le voy a quitar la silicosis. Y obviamente eso evita secuelas que sean más complicadas. En la prevención terciaria ya estamos en el periodo postpatogénico, ya pasó la enfermedad, ¿se acuerdan? Los 4 desenlaces. ¿El objetivo cuál es? Mejorar la calidad de vida. Del paciente o del trabajador. Sí, ya tiene la patología, le quedaron estas secuelas, pero vamos a mejorar su calidad de vida. Qué importante es que tenga la posibilidad de tener una vida
después de la patología. Lo reincorporo de manera laboral. Es que ya yo lo puedo regresar al trabajo. Ya está, digamos que le quedaron secuelas, pero aún lo podemos poner a trabajar en algunos temas. Importantísimo, entonces, las recomendaciones laborales y el reintegro. Acuérdense de la resolución 3050 que nos habla de estos temas. Y el trabajador busca ser útil y productivo. Bueno, también hay trabajadores que no quieren ser ni útiles ni productivos, lo entiendo, pero la idea es que podamos reincorporarlos de esa manera, reubicarlos de manera temporal o permanente, o simplemente hacer una reconversión de mano de obra. Esto ya lo habíamos hablado con la 3050, que son los objetivos de la rehabilitación terciaria. ¿Qué actividades desarrollar? Entonces, rehabilitación, ahí sí tenemos que hacer la rehabilitación, ustedes lo están viendo ahí, terapia física, terapia ocupacional, terapia psicológica, fisiatría, ortopedia. Bueno, hay que hacerle todo lo que sea necesario para poder rehabilitar a esta persona y continuar desarrollando sus actividades básicas de la vida cotidiana o sus actividades de la vida diaria, ya sean instrumentales o no. El reintegro laboral, súper importante, es decir, tener en la empresa el programa para el reintegro de esta persona. No importa que sea origen común o laboral, eso hay que tenerlo claro, porque igual si a usted le llega una diabetes, la diabetes no es laboral, pero igual le limita la capacidad de su trabajador. Entonces debo tener allí, por ejemplo, el hecho de poder ofrecerle, mire, hay azúcar normal y hay azúcar de dieta. Él debe elegir, porque ese es el punto primario del tema, ¿no? Nosotros no tenemos niños, tenemos adultos y los adultos eligen. Si quieren tomar trago y si quieren comer azúcar, pues nadie le impide que se vaya a suicidar. Uno le da amables consejos, le da la posibilidad de que lo haga, pero pues si no lo quiere hacer, no tenemos otra opción. Muy bien, ahora veamos cómo este modelo lo podemos ver. Les voy a dejar esto, creo que es muy importante aquí dentro de este proceso, y es que tenemos clarísimo que ustedes pueden utilizar esta herramienta dentro del trabajo. Entonces, miren este resumen gráfico tan lindo de síndrome de túnel del carpo. Entonces, ¿cuál es el agente? O sea, ¿qué produce? Recuerden que tenemos agente, huésped y ambiente. ¿Qué produce el túnel del carpo? Movimientos repetitivos, posturas forzadas, fuerza de muñecas o manos, vibración segmentaria y alteración de temperaturas. El huésped que tiene es un hombre, pero preferiblemente una mujer, porque es de 3 a 7, pueden ser cualquiera de los dos, pero más frecuente en mujeres, entre los 35 y los 42 años. Ese es nuestro huésped. ¿Cuál es el ambiente? Personas que sean costureras, empacadores, tejedores, mecánicos, músicos de cuerda, de percusión, ensambladores en línea, perforadores. Fíjense cómo configuramos el triángulo y sabemos dónde está la gente, el huésped y el medio ambiente. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, hipotrofia de la región tenar, claro, se oye terrible, no, básicamente es que el músculo que está aquí en la mano sobre la región que está debajo del pulgar esté gruesita. Cuando ya está flaquita, está hipotrófica. Signo de Tiner, esos son signos que hacemos los médicos, entonces son los que ustedes han visto que golpeamos sobre la zona del túnel y le preguntamos qué siente y lo ponemos con las manos enfrentadas una a la otra y decimos, bueno, ¿cómo está? ¿Se duerme o no? El signo de Flick, recuerden, sacude las manos y se siente mejor. Bueno, solamente por hablar del test de James-Westing y el de monofilamento, que hablaremos de ellos en algún momento en el futuro y hemos hablado de ello en el pasado, pero son exámenes básicamente. Eso en la etapa clínica. En la etapa subclínica, pues yo puedo buscar qué cambios hay. Entonces, si yo veo que la tensión dentro del túnel del carpo ya no es 7 y 8 milímetros de mercurio, que es lo normal, sino está entre 30 y 90, yo ya podría decir que hay cambios seguro sobre esa enfermedad. Muy bien, sobre ese túnel del carpo. Muy bien. ¿Qué otra? Bueno, se me saltó aquí. Uy, está que salta este computador rápido, está agitado. Muy bien, el estado crónico, entonces mírenlo, tiene incapacidades que pueden llegar a tener muchos días, la sensación de debilidad en el pulgar, se le caen las cosas, se quema con las cosas. Prevención primaria, promoción. Entonces, es encuestas de morbimortalidad, de morbilidad sentida, es decir, cuáles son los síntomas que tiene de manera temprana para poder encontrarlos. El estudio de casos previos. Hemos tenido en esta empresa otros síndromes de túnel del carpo. ¿Qué hacemos y por qué se producen? Autorreportes, inspecciones estructuradas, diagnóstico precoz de condiciones de trabajo. Fíjense cómo se van aplicando. El diagrama de CATS también es súper importante, que es básicamente dónde se distribuye el dolor, porque el dolor del túnel del carpo aplica sobre el nervio mediano, entonces no está en toda la mano. La prevención secundaria, entonces un diagnóstico temprano y oportuno, ¿cómo se hace? Y el test de Gold estándar, así digan lo que digan, es en la electromiografía. Y eso es muy importante, porque a veces en la CPS se llega a la electromiografía después de 3 años de tratamiento que ya no sirve para absolutamente nada. Muy bien. Muy bien. Y la prevención terciaria, que es la rehabilitación.
y es realizar las técnicas de movilización de los tendones, como hacemos la terapia para que la persona se recupere después de la cirugía, cuando está para cirugía, y después el reintegro laboral. Recuerden una cosa en túnel del carpo que es clave. Yo no opero túneles del carpo severos. Yo no soy cirujano, pero los cirujanos de mano tampoco las operan. ¿Por qué? Porque ya la lesión está estabilizada. Luego debemos operarlo de manera temprana para poder hacerle una terapia y que se recupere. Aquí tenemos en el manguito rotador, igual, ¿cuál es el agente? El movimiento repetitivo, las posiciones forzadas, las posturas sostenidas con un brazo por encima de 45 de 90 grados, cuáles son los síntomas. En la prevención observen cómo se habla de promoción de hábitos saludables. Eso significa mantener la movilidad del hombro, hacer, digamos que, actividades que no lesionen el manguito rotador. Entonces, por ejemplo, llevar gran cantidad de peso sin un hombro que esté adecuadamente, digamos que fuerte y con buena flexibilidad, va a lesionarlo. Ver los factores biomecánicos y tratar de evitar que esas personas se expongan a levantar los brazos con peso por encima de 90 grados. Protección específica, tener en cuenta el factor biomecánico cuando se hacen las actividades. Entonces yo ya sé que eso va a pasar ahí. Entonces lo que hago es que la persona no se exponga a esa actividad. Observen lo siguiente, importante, recuerden que los estados crónicos son muy difíciles de cirugía. O sea, si ustedes me dicen túnel del carpo, yo les digo la cirugía puede solucionar el tema. Que haya pacientes que le digan a uno que no logran solucionarlo, sí es válido, pero el manguito rotador realmente la mejoría con la cirugía y los casos que uno ve que se logran recuperar son muy pocos. Y hay que hacer obviamente también una rehabilitación del trabajador. Miren esta forma gráfica tan importantemente resumida de la patología. Esto a mis colegas médicos les sirve y para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo son súper importantes. Otro ejemplo, dolor lumbar. ¿Cuál es el problema del dolor lumbar? El agente, el trabajo pesado, el levantamiento de cargas con flexión de la columna, los movimientos de flexión y rotación del cuerpo, la exposición a vibración del cuerpo. Entonces, en estos grandes camiones que hacen mucha vibración sobre el cuerpo también generan dolor lumbar. Las posturas estáticas, estar demasiado tiempo sentado. ¿Aplica a quién? Para hombres, fíjense que estamos hablando de hombres, más que a mujeres. Los hombres sufren el 41% la patología, mientras que las mujeres el 23%. Recuerden que los otros dos eran más de mujeres que de hombres. Los síntomas, dolor y molestia en la parte inferior de las costillas, en los glúteos, que a veces se irradia o no hacia las piernas. ¿Listo? Y el signo, uno levanta la pierna y la pierna le duele porque sufre el estiramiento y sufre el dolor. Prevención primaria, exámenes médicos pre, post y laborales. Siempre hay que tenerlos en cuenta. Ah, es que empezó a echar panza. Ojo, recuerden que en prevención del dolor lumbar es tener muy buenos abdominales. No tener la pancita de cervecero o de conductor, porque eso va generalmente a generar dolor lumbar. Cómo se manipulan las cargas, hacer clínica de cargas, cómo deben levantar las cargas para no llevar a la columna lumbar a hacer levantamiento. La columna lumbar es muy débil para hacer levantamiento, las piernas no. Entonces uno siempre hace los levantamientos con las piernas y no con la espalda y no aleja la carga del cuerpo. Eso ustedes también lo saben y saben que es importante tenerlo. Hacer en prevención secundaria, unos muy buenos tamizajes de búsqueda, tener unas muy buenas encuestas. Recuerden que la parte respiratoria les mostraba encuestas respiratorias. Válido, eso también funciona. Miren, aquí tenemos la de silicosis y aquí la de neumoconiosis del minero de carbón. Recuerden que estos dos los hemos tratado por aparte, ya con conferencias como tal. Pero este cuadrito que tienen aquí, que es la historia natural de la enfermedad, nos permite hacer promoción y prevención temprana sobre esas patologías. Como estas fueron tan recientes, no las voy a contar, pero recuerden que en Posipedia y en mis redes de Positiva van a poder encontrar estas dos charlas y van a ver cómo esa charla de alguna manera aquí se resume con los elementos claves para poderlo hacer, como lo hizo Level y Clark. En hipoacusia neurosensorial por ruido. Recuerden, ¿cuál es el agente? Ruido industrial continuo. Huésped, los trabajadores que están expuestos a 85 decibeles o más sufren la patología, pero si yo quiero hacer prevención y promoción, a partir de 80 decibeles TWA. Muy bien. Por otro lado, tenemos las
posibilidades de diagnóstico de síntomas. Es la persona que no escucha bien las palabras en ambientes ruidosos. Es el que le sube el volumen al televisor. Es el que la esposa le dice, mijo, se está volviendo sordo. Y el otro no le responde porque no le escuchó. Muy bien. Síntomas. Recuerden, la audiometría en los signos es la clave, pero también es la forma de hacer detección temprana. Entonces yo miro cuáles son los hábitos saludables. ¿Cuáles son hábitos saludables acá? Que la persona no escuche, no sea DJ, ¿no es cierto? O sea, además de que trabaje en mi empresa donde tengo ruido, el tipo es DJ o la señora es DJ. Lo otro, puede ser que tenga audífonos puestos todo el día, escuchando, porque yo tengo mis audífonos puestos, pero yo no estoy escuchando todo el tiempo música y no lo estoy escuchando en un volumen muy alto, por encima de la mitad de la posibilidad del volumen, ya tenemos una exposición. Hacer la audiometría como prevención para detectarlo de manera temprana, darle el audífono o el implante coclear como tratamiento de la patología y al final ver cómo en la medida en que ya perdió mucho el oído, cómo lo podemos rehabilitar para que sea una persona hábil para la sociedad y para sí mismo. En este caso es una dermatitis de contacto. ¿Quiénes sufren más como huéspedes la dermatitis de contacto? Las personas que tienen entre 25 y 54 años, que se exponen de manera cutánea, es decir, que tocan las sustancias. ¿Cuáles? Miren, hay cientos, pero así cientos, estamos hablando de más de 2.500 posibilidades de generar alergia, sustancias que producen alergia o superficie. Entonces, los peluqueros, los que hacen aseo, los mecánicos, los metalmecánicos, los del sector salud, alimentos, floristas, maquinistas, todos entran en sustancias que pueden ser potencialmente alergénicas o irritantes para el daño. Entonces, estamos hablando como factor de qué? De riesgo, ¿cuál? Los epoxis, los plaguicidas, el butaraldehído, los guantes de caucho, los preservativos, los biocidas. Bueno, como les digo, más de 2.500 sustancias están identificadas hoy en día como generadores de dermatitis de contacto irritativo o alérgico. Los síntomas: le arde la piel, se le irrita, se le pone roja, le arde, le generan úlceras. Miren aquí estas manos cómo están llenas de eczema, de prurito, de sarpullido, en fin. ¿Cuál es la prevención? Entonces, un muy buen examen médico, una evaluación médica ocupacional, hábitos de vida saludable, entonces tener siempre la cremita, yo tengo aquí siempre, ustedes me ven y yo siempre tengo mi crema aquí en mi escritorio y siempre llevo una para donde viajo para mantener mis manos hidratadas, eso es súper importante, los cuidados de manos y los invito a que miren esa charla que ya tenemos y donde hablamos de la forma de prevención de la dermatitis. Plaguicidas, también hemos hablado de plaguicidas. Fíjense cómo este cuadro resume aquí todos los procesos que podemos tener allí. Muy bien. Finalmente, y les dejo esto para que lo puedan mirar, aquí hay una tesis muy interesante que habla de ese uso de estas herramientas de la historia natural de la enfermedad. Pero si quieres, Claudia, hagamos nuestra evaluación final, en la cual vamos a ver cómo nos fue y cómo me fue obviamente también a mí. Claro que sí, entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo final. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? A, es representación gráfica. B, representa el comportamiento de la enfermedad. C, es un paradigma de enfermedad. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. Dice A, representación gráfica con un 2%, B, representa el comportamiento de la enfermedad con un 40%, C, es un paradigma de enfermedad con un 9%, D, ninguna de las anteriores con un 2%, E, todas las anteriores con un 47%. Doctor Cristian, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Nos fue muy bien. Digamos, en flat, arrancamos con 90 personas y dieron el 40%. Y las casi 200 que tenemos ahorita dieron el 47% para la respuesta correcta, que es todas las anteriores. Pero a eso yo le agregaría el 40% de comportamiento de la enfermedad, porque eso finalmente se trata. O sea, tuvimos casi que un 80% de respuestas correctas. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctor Cristian. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La historia natural de la enfermedad tiene las siguientes etapas. A, pretopogénica e intratopogénica. B, prepatogénica, patogénica y postpatogénica. C, enfermedad laboral y accidente de trabajo. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta.
A, pretopogénica e intratopogénica con un 3%. B, prepatogénica, patogénica y postpatogénica con un 67%. C, enfermedad laboral y accidente de trabajo con un 3%. D, ninguna de las anteriores con un 0%. E, todas las anteriores con un 27%. Doctor Cristian, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien. Acuérdense, prepatogénica, patogénica y pospatogénica. Y pasamos de un 50% a un 67% de respuestas correctas. Muchas gracias, doctor Cristian. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo. En el modelo de, ¿me corriges, doctor Cristian, si es LEP o cómo lo podría pronunciar? Level y Clark, no te preocupes. Level y Clark, sí. No le causa dificultad a todo el mundo. Level y Clark. Proponen como niveles de prevención A, primaria en periodo prepatogénico, B, secundaria en el periodo patogénico, C, terciaria en el postpatogénico, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, primaria en periodo prepatogénico con un 15%, B, secundaria en el periodo patogénico con un 4%, C, terciaria en el postpatogénico con un 6%, D, ninguna de las anteriores con un 3%, E, todas las anteriores con un 72%. Doctor Cristian, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Súper bien, pasamos de una positividad en la respuesta que es todas las anteriores del 64 al 72. Pero importante, recuerden, prevención primaria, secundaria y terciaria. Muy bien, Claudia. No sé si tengamos tiempo para una pregunta. Sí, señor, tenemos de hecho una pregunta de la señora Viviana Alzate. Ella pues te pregunta, dice, doctor, es decir que las enfermedades de manguito rotador y túnel del carpio no tienen rehabilitación. En caso contrario, ¿me pueden explicar en qué consiste? Sí, sí tienen rehabilitación. Importante esto, rehabilitación es después del proceso de curación. O sea, hay cirugía del túnel del carpo, hay cirugía del manguito rotador. La gente de túnel del carpo se recupera mucho mejor. ¿Cuál es la terapia? Terapia física, pero terapia ocupacional también. Es decir, no deben dejar que las actividades de la vida diaria no los entrenen. Uno puede tener una patología, pero puede tener un entrenamiento para poder que con lo que me queda después de la secuela yo pueda hacer un muy buen trabajo y no sobrecargue la mano, porque lo que pasa es que usualmente hacen una patología de una mano y recargan la otra, entonces terminan teniendo túnel del carpo en las dos. Y con el manguito rotador también hay cirugía, lo que pasa es que no es tan exitosa como el caso del túnel del carpo. Desafortunadamente, si siguen exponiéndose al factor de riesgo, pues no va a haber rehabilitación posible porque van a volver a romper el manguito o va a volver a inflamarse. Ahí también hay terapia física, terapia ocupacional y muy importante, la utilización de algunos medicamentos que no son necesariamente antiinflamatorios. Usualmente prolongamos los antiinflamatorios más de 3 y 7 días y algunos viven de por vida con antiinflamatorio. No funcionan. Hay que permitir que se den los medicamentos que hoy en día da, por ejemplo, positiva, que son los de la GIL, como el Traumel y el CEL. Ellos lo que hacen es promover la reconstrucción del tejido. El antiinflamatorio no lo permite. Eso lo tienen que tener muy claro y tienen que tener al futuro el tema. Entonces, terapia física, terapia ocupacional va a ser la rehabilitación. Además de la parte psicológica, porque si yo no cambio la forma de pensar del individuo, no hay nada que hacer. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a ti, Viviana, por tu pregunta. Gracias, doctor Cristian, por tu intervención, por compartir con nosotros el día de hoy de esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Mil Que estés gracias. muy bien, Claudia, y a todos ustedes, recuerden, nos vemos el 26 de agosto a las 2 de la tarde con nuestra charla sobre pruebas ocupacionales para fanáticos de la medicina laboral. Muchas gracias, doctor Cristian. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes del Huila y sus alrededores a que participen del Congreso Técnico en Promoción y Prevención Huila Más Positiva 2024, que se realizará en Neiva este 22 de agosto de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto y muchas más sorpresas para todos nuestros asistentes. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación.
Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.